Capítulo 12. El peso de las alas. No todo lo que vuela está listo para irse. A veces, solo busca dónde no caer. Emily se la había pasado los días siguientes bajo libros. No literalmente, pero casi. Desde que el susto con los excursionistas la dejó con el corazón a medio latido, su rutina se había reducido a una sola cosa: entender a Aelor. El bosque ya no era refugio. Era un reloj de arena que se vaciaba demasiado rápido. Cada día, entre clases y en cuanto tenía oportunidad, buscaba, en la biblioteca, en archivos encantados, en libros antiguos con letras que se movían solas, pero nada decía lo que ella necesitaba. Nadie hablaba de dragones como ella los conocía, ni sobre el crecimiento acelerado, ni sobre el miedo de que algo hermoso se volviera, sin querer, imposible de esconder. Frustrada, cerró el tomo que tenía delante. La tapa crujió como si también estuviera cansada de ser inútil. La biblioteca era vasta, pero en ese momento se sentía hueca. Suspiró, mirando el reloj encantado que flotaba sobre la entrada, clase de ciencias naturales mágicas. El maestro Moss solía hablar demasiado, pero a veces, solo a veces, decía cosas que hacían que todo se detuviera. Emily se levantó, y esta vez decidió preguntar. La clase de ciencias naturales mágicas siempre olía igual: a tierra mojada, hojas recién cortadas y ese aroma difícil de explicar que dejaban las criaturas encerradas en frascos. Emily se sentó en su lugar habitual, entre Coraline y Scarlett. No saludó. Ninguna de las tres lo hizo. No hacía falta. A esas alturas, los silencios también eran compañía. El maestro Moss ya caminaba frente al pizarrón encantado, con su túnica arrugada y las gafas torcidas sobre la nariz. «Hoy hablaremos sobre los Glayrin del Norte», anunció, con el entusiasmo de quien llevaba días esperando decirlo. Criaturas arbóreas con núcleos de savia encantada. Fascinantes. Reaccionan a la electricidad ambiental y Emily no escuchaba. Tenía los codos sobre la mesa, el cuerpo quieto, pero la mente muy lejos. A veces miraba por la ventana, a veces a sus manos. Desde hacía días, todo en ella parecía demasiado pequeño frente a lo que estaba creciendo allá afuera. 12 metros, pensó, y ni siquiera sabía si Aelor dejaría de crecer. A su lado, Scarlett dibujaba algo en el margen del pergamino. Coraline masticaba la pluma con expresión ausente. Ambas fingían normalidad. Emily no podía fingir nada. Levantó la mano, sin pensarlo demasiado, como si su ansiedad hubiera actuado antes que ella. Moss se detuvo en seco. Varias cabezas se giraron. Scarlett bajó la pluma. Coraline la miró de reojo, sorprendida. «¿Sí, señorita Emily?», preguntó Moss, sin enojo. Más bien curioso, ella tragó saliva. No sabía cómo preguntar sin parecer que ocultaba algo. Y sin embargo, ¿qué se sabe sobre los dragones? Un silencio sutil se extendió por la sala. No incómodo, pero sí inesperado. Como si el aire se reacomodara para hacer espacio. El profesor Moss alzó las cejas. Y para sorpresa de todos, sonrió. «Los dragones», repitió como quien escucha música después de mucho tiempo. «Pues esa, señorita. Es una excelente pregunta». Cerró el pergamino que tenía frente a él, con una palmadita. Glayrin del Norte, otro día. Hoy hablaremos de fuego, alas y criaturas que incluso los libros tienen miedo de nombrar. Un murmullo suave recorrió la sala. No era burla, era más bien esa mezcla entre sorpresa y curiosidad que aparecía cada vez que alguien decía algo que nadie se atrevía a preguntar. Un par de alumnos giraron la cabeza para verla mejor. Lina Solvine frunció el ceño como si ya estuviera sacando conclusiones. Cale Arben arqueó una ceja, interesado. Incluso Marcus, que solía dormitar en clase, levantó la mirada. Emily bajó un poco la mano, incómoda, no por haber hablado, sino por lo que acababa de exponer, a sí misma. Al otro lado del aula, apoyado despreocupadamente contra la pared junto al estante de criaturas mágicas suspendidas, Aidan también la miraba. Solo por un segundo, pero suficiente para que Emily sintiera ese viejo tirón interno. No había juicio en sus ojos. Tampoco sorpresa, solo una chispa leve, como si la pregunta no lo hubiera tomado desprevenido, como si ya la estuviera esperando. Y luego apartó la mirada, como si no importara, como si ella no importara, pero Emily lo sintió igual.
Scarlett se inclinó un poco hacia ella, susurrando: ¿Dragones? Coraline no dijo nada, pero su expresión cambió. Ya no estaba distraída. Estaba alerta, como si algo que solo ellas sabían acabara de temblar. Moss apoyó las manos sobre el escritorio y sonrió. Pero no era una sonrisa académica. Era esa sonrisa que tienen los ancianos cuando están a punto de contar algo que vivieron con el alma, aunque no estuvieran allí. Hace mucho tiempo, dijo, y su voz bajó. Los dragones no eran criaturas escondidas. Eran soberanos del cielo y de la tierra, criaturas de luz, de sombra, de fuego y de éter. El aula se volvió silencio. Cuenta la leyenda que fue Baelor, la nota de lo terrenal, quien lo creó. No como armas, no como bestias, sino como guardianes del pulso del mundo. Y como ningún dragón puede vivir solo sin perder el rumbo. Baelor creó también a los Tariel. ¿Los qué?, susurró alguien, pero Moss no lo miró. Los Tariel eran humanos. Pero no como humanos normales, eran otra clase de alma, nacidos con el don de vincularse con los dragones, no con cadenas ni con magia impuesta, sino con la voz del corazón. Podían entenderlos, hablar con ellos, dormir sobre su lomo y soñar con el mismo cielo. Emily sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Durante siglos, continuó Moss, caminando lentamente por el aula. Los dragones vivieron en Vindros, terrenos inhóspitos, desde montañas volcánicas y bosques oscuros, hasta valles áridos y playas rocosas. Allí, los Tariel y sus dragones no tenían reinos, tenían rutas, migraban juntos, cazaban juntos, cuidaban el equilibrio entre lo salvaje y lo mágico. ¿Y qué pasó?, preguntó Coraline en voz baja. Moss la miró por fin, y sus ojos, por un instante, se entristecieron. La historia siempre es la misma. La magia cambió, los reinos crecieron, y lo que no podía ser dominado se convirtió en amenaza. ¿Los cazaron?, preguntó alguien más. Algunos. Otros simplemente se alejaron. Dicen que los dragones más antiguos se escondieron en los rincones del mundo, dormidos, esperando algo que les dijera que el mundo era seguro otra. Beth se detuvo junto al pizarrón, y los Tariel desaparecieron. No dejaron libros, ni nombres, solo canciones. Y la certeza de que, si un dragón vuelve a despertar, es porque un Tariel, de alguna forma, también. Emily no supo si era por la historia, o por el temblor en su pecho, pero de pronto el aula pareció más pequeña, el aire más denso, y el mundo más real. Emily tragó saliva. ¿Y cuánto crecen?, preguntó esforzándose por sonar casual. Moss se giró hacia el pizarrón encantado, haciendo aparecer siluetas de dragones flotando sobre la superficie con tinta mágica. La mayoría de los registros coinciden en que cada raza tiene un ritmo distinto de crecimiento. Los Drakkar, por ejemplo, los más grandes y densos, pueden alcanzar entre 25 y 30 metros de largo en su adultez, pero suelen tardar más de 2 siglos en desarrollarse por completo. La figura del Drakkar brilló con tonos escarlata y magma. Los Sibaris, de naturaleza acuática, rara vez superan los 12 metros. Crecen más rápido, en unos 70 años, aunque alcanzan su plenitud mágica hacia los 150. Los Sibren, dragones del bosque, son más pequeños y ágiles, no suelen pasar de los 9 metros y maduran en apenas 40 años. En cambio, los Vaerond, de afinidad eléctrica, son impredecibles. Algunos llegan a los 18 metros, pero su crecimiento depende casi por completo de las tormentas a las que se exponen. Tardan siglos en estabilizarse. Aparecieron otras figuras, Caertis, de hielo y niebla, y finalmente... Y luego están los Litarion, dijo Moss, y su voz bajó apenas. Una raza extinta desde hace siglos, pura, luminosa, casi mitológica. ¿No hay registros?, preguntó Emily en un hilo de voz. Muy pocos, respondió Moss. Algunos textos mencionan que no se alimentaban igual, que no crecían por edad, sino por resonancia. Otros afirman que no eran del todo físicos, que eran la parte visible de algo mucho más profundo, el latido vivo del éter. Emily sintió que algo se apretaba en su pecho. ¿Y cuánto vivían? Los dragones comunes pueden vivir entre 1500 y 2000 años. Los más antiguos, como los ancestrales, pueden entrar en letargo y vivir indefinidamente.
Pero los Litarion... Hizo una pausa. Si los relatos son ciertos, no envejecían como los demás. Simplemente se disolvían en luz cuando su propósito terminaba. Emily levantó la mano una vez más lenta esta vez. ¿Y los Tariel?, preguntó. ¿Hay algo más que se sepa sobre ellos? Moss pareció brillar un poco más al escuchar esa pregunta. Oh, los Tariel, dijo con una sonrisa reverente. Se habla mucho pero se sabe poco. Eran una tribu en Vindros. Se decía que no todos los Tariel sabían lo que eran al nacer, que algunos lo descubrían al vincularse sin querer, como si una parte de su alma despertara en el momento exacto en que se encontraba con su dragón. Emily se quedó quieta. ¿Y había señales?, insistió disimulando el temblor en su voz. Algo que los diferenciara de los demás. Moss se cruzó de brazos, pensando. Algunos relatos antiguos los describen como humanos con la increíble habilidad de vincularse con los dragones. Podían calmar a un dragón furioso, o guiarlo sin necesidad de palabras. Dicen incluso que eran inmunes a la magia o al fuego de los dragones. Emily no respondió. Ni siquiera asintió. Solo bajó la mirada al pergamino frente a ella, y lo vio lleno de garabatos que no recordaba haber hecho. Una parte de ella quería rechazarlo, decir que no era posible, que no era más que una coincidencia, pero otra parte, una más silenciosa, más antigua, ya lo estaba preguntando en voz baja dentro de su pecho. ¿Y si lo soy? El claro estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue de las hadas flotando sobre el musgo. Emily se arrodilló junto a Aylor, desenrollando con cuidado el mapa encantado. El pergamino tembló levemente cuando tocó el suelo, como si también supiera que esa noche iba a buscar algo imposible. Aquí, susurró, señalando el borde oeste de Thornhill. Demasiado cerca del instituto. Aylor ladeó la cabeza, observando en silencio. Las hadas descendieron despacio, y con un parpadeo colectivo, proyectaron sobre el mapa una luz suave que recorría ríos, cordilleras y senderos ocultos, lugares dormidos, lugares olvidados. Emily pasó los dedos por Vindros, por las colinas de piedra azul, por los bosques del sur donde aún cantaban aves que nadie había documentado. Tal vez. Más al norte, murmuró. Aylor se acomodó a su lado. No emitía sonidos. Solo su respiración, profunda, constante, llenaba el claro de algo que no era paz. Pero se le parecía. Emily marcó 3 puntos con una pluma de tinta plateada. Las hadas revolotearon encima como si quisieran aprobar o corregir. Solo es la primera noche, les dijo en voz baja, más a sí misma que a ellas. La brisa le alborotó el cabello. Aylor se agachó suavemente, apoyando el hocico sobre el suelo, cerca de su rodilla. Emily le acarició la frente. Lo encontraremos, te lo prometo, y por primera vez desde que el mundo se había vuelto más grande que ella. Esa promesa no sonó vacía. Emily llegó al claro con pasos más rápidos la noche siguiente. El mapa seguía allí, protegido por un hechizo de las hadas. Brillaba como un corazón extendido sobre el musgo, respirando lentamente. Aylor alzó la cabeza apenas la sintió. Ya no hacía falta llamarla. Emily se arrodilló, tocó la esquina del mapa y lo activó. La proyección mágica se alzó en el aire como una constelación invertida. Montañas, ríos, regiones antiguas y más cruces marcadas, las del día anterior. Demasiado cerca, murmuró, tachando un punto al suroeste. Un hada descendió desde la copa de un árbol y se posó sobre su hombro. Otra giraba en círculos lentos encima del mapa, como si buscara algo que no aparecía. Emily exhaló. Estaba frustrada, agotada y asustada. Aylor se acercó por detrás, en silencio. Sus pasos ya no eran livianos. El suelo vibraba apenas con su peso. Emily no dijo nada. Solo cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, Aylor estaba agachada, inclinada hacia ella, esperando. Emily se quedó inmóvil. ¿Estás...? No terminó la frase. Aylor solo exhaló, y su aliento tibio le revolvió el cabello. Luego movió un ala, como para invitarla. Emily tragó saliva. Aylor estaba de pie, más erguida que nunca, sus alas plegadas, la mirada atenta, como si hubiera sentido la misma urgencia. Emily observó el mapa una vez más. No era suficiente. Verlo desde arriba.
Necesitaba verlo desde el cielo. Pero no era solo eso. Se acercó lentamente a Aelor, con el corazón golpeando. Miró hacia el bosque. ¿Y si alguien nos ve? ¿Y si nos siguen? ¿Y si no puedo sostenerme? ¿Y si no soy lo que ella cree que soy? Emily extendió una mano y rozó su costado. Aelor no se movió, ni bufó, ni la empujó. Solo bajó el cuerpo. La dejó subir, y eso fue lo que más miedo le dio. Emily tragó saliva. Colocó una rodilla sobre el lomo escamoso y sintió cómo el mundo dejaba de tener suelo. La altura no era mucha todavía, pero la idea de volar no tenía que ser alta para dar miedo. «No mires abajo», murmuró para sí. Aelor se incorporó lentamente. Emily se aferró, muy fuerte, demasiado fuerte. Las hadas flotaron a su alrededor como puntos de luz. El mapa se enrolló solo, protegido por un hechizo de silencio. Y entonces, Aelor abrió las alas, un solo salto, y volaron. Emily cerró los ojos. No gritó, pero se inclinó hacia adelante, apretando la frente contra el cuello de su dragona. El aire le cortaba la respiración. El corazón le latía en las manos. No sabía si quería llorar o reír, o bajarse, pero no lo hizo. Aelor no se sacudió, no giró en picada, solo voló recto, firme, tranquila, como si supiera que tenía que enseñarle a no tener miedo. Minutos después, Emily abrió un ojo, luego el otro. El bosque, abajo, parecía un océano de sombras verdes. Las estrellas, arriba, parpadeaban sin juicio. Emily se incorporó apenas, aflojó un poco los dedos, y por primera vez, no porque el miedo se hubiera ido, sino porque ya no importaba tenerlo, sonrió. El vuelo continuó. Aelor planeaba con elegancia inesperada, como si llevarla sobre el lomo hubiera sido algo que siempre supo hacer. Emily, ya sin apretar los dedos con tanta fuerza, observaba en silencio. «Ahí», susurró, apenas audible. Aelor giró levemente, abajo. Un claro junto a un arroyo brillaba con la luz de la luna. Demasiado abierto, demasiado visible. Emily negó con la cabeza. No ese. Volaron un poco más. Una colina cubierta de árboles bajos. Una caverna oculta tras una cascada rota. Un valle pequeño envuelto en niebla. Todos eran hermosos. Todos eran vulnerables. Nada, murmuró Emily. Aelor no respondió, pero su vuelo se volvió más lento, como si entendiera que no estaban encontrando lo que buscaban. «¿O que talvez todavía no debía aparecer?» Emily sintió la brisa fría cortarle la piel. Se inclinó hacia adelante y acarició el cuello de Aelor con los nudillos. «Regresemos». Aelor no dudó. El descenso fue suave, con el mismo cuidado con que alguien acomoda un recuerdo. Cuando aterrizaron en el claro, las hadas bajaron con ellas, rodeándolas en espirales de luz cálida. El mapa aún los esperaba, como si supiera que no era una noche para resolver, sino para sentir. Emily bajó con cuidado. Sus piernas temblaban, pero no del miedo. Del vértigo emocional, Aelor plegó las alas, volvió a su posición de descanso y exhaló con fuerza. Emily se arrodilló junto al mapa, marcó los lugares que habían sobrevolado, y luego escribió al margen. Aún no, pero cada vez más cerca. Emily no sabía exactamente qué esperaba encontrar esa noche. Solo sabía que no podía quedarse sentada, viendo cómo todo crecía fuera de su control. El mapa no mostraba nada nuevo. Las hadas no regresaron esa tarde. Y Aelor ya no cabía entre sus pensamientos, así que caminó. Tomó un atajo que nunca había usado sola. Y llegó al Mortal Bar, con la capucha de su abrigo cubriéndole el cabello, la mirada baja y el corazón inquieto. Un momento. Solo uno antes de que sus padres fuera por ella para llevarla a casa el fin de semana. El lugar estaba lleno de estudiantes mayores y residentes de Thornhill que no parecían pertenecer a ningún bando. Vampiros, fae, humanos, mezclados bajo luces cálidas, música grave y copas flotantes. Emily entró sin hablar con nadie. Se sentó en un rincón cerca del ventanal empañado, donde podía escuchar sin ser vista. Dos fae murmuraban sobre un viejo refugio en los límites de Vindros. Un cambiante hablaba de haber visto algo enorme sobrevolando los riscos del este. Y alguien mencionó, como un susurro de taberna, que había dragones dormidos bajo tierra que despertaban si sentían a los suyos cerca. Emily escuchaba sin tomar nota. Solo grababa todo con los latidos. Fue entonces cuando el cantinero se le acercó. «¿Primera vez por aquí?»
Preguntó con una sonrisa amable, no fingida. Al menos no a primera vista. Emily dudó antes de asentir. «No estoy aquí para beber», añadió por si acaso. «Lo imaginé», dijo él, y señaló su abrigo aún abotonado. «Pero no puedes estar aquí sin al menos una copa. Te traigo algo suave, de la casa». Sin compromiso, ella lo pensó solo un segundo. Luego asintió, una sola, para no parecer sospechosa. La bebida era de color amatista, con un brillo leve en el fondo. Tenía sabor a ciruelas y algo más. Algo metálico, pero no desagradable. Emily se lo terminó sin prisa, y cuando la música cambió a un compás más lento, decidió que ya era suficiente. Se levantó, pagó, salió sin mirar atrás. El aire nocturno le golpeó la cara como una ola fría. Agradeció la claridad de la luna, el frío la despejó, pero no del todo. Emily caminaba de regreso al instituto con la capucha puesta, los pasos lentos, el estómago revuelto. No se sentía mal, solo extraña. La bebida del bar había sido suave, inofensiva, pero algo vibraba en su pecho como si una parte de ella estuviera fuera de lugar. Quizás solo fue el cansancio, o la ansiedad. Cruzó los portones del campus cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Luces tenues iluminaban los pasillos del edificio principal. Y allí estaban ellos. Los hermanos Thalorian, a unos metros de distancia, caminando entre murmullos y risas apagadas. James, serio como siempre. Rowan con esa sonrisa amable. Y Aidan girando el rostro como si hubiera sentido algo. Emily apretó los puños. Quería hablarles. No sabía por qué. Solo quería decir, algo anda mal. Abrió la boca. «Aidan», susurró, o creyó hacerlo. El mundo giró levemente. Un zumbido sordo se metió entre sus oídos. Intentó levantar la mano. Intentó gritar, pero su cuerpo no respondió. Los hermanos Thalorian siguieron caminando, sin notar nada. Una mano firme la tomó de los hombros. «¿Señorita Emily? ¿Está bien?» Reconoció la voz. Era el chofer. El mareo aumentó. Intentó responder, girar la cabeza, gritar que no, pero sus labios no se movieron. El último destello de conciencia fue la imagen de los hermanos alejándose. Y luego, todo se volvió blanco. Después, negro. En medio de la noche, ella maldijo internamente su decisión de usar tacones tan altos. Ahora parecían conspirar contra ella. El exceso de vino no ayudaba. El suelo se sentía inestable bajo sus pies, y antes de que pudiera reaccionar, tropezó inesperadamente contra alguien. Su equilibrio se desvaneció en un segundo. Pero antes de tocar el suelo, unos brazos firmes la atraparon. «¿Estás bien?» La voz de Aidan sonó cerca, resonando con preocupación. Ella parpadeó. Su visión tardó en adaptarse a la repentina cercanía. Aidan. Su rostro estaba tan cerca que su presencia la desorientó aún más. Intentó empujarlo suavemente, colocando una mano en su pecho para ganar algo de espacio. «Estoy...», comenzó a decir, pero una ola de náusea la cortó de golpe. Se inclinó hacia adelante y vomitó. El calor subió a su rostro. Las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos. Qué humillante. Pero Aidan no se apartó. Sin un ápice de disgusto, sujetó su cabello con delicadeza, asegurándose de que nada la molestara mientras terminaba. Ella sintió su corazón latir con fuerza, pero esta vez no era por el alcohol. Él esperó en silencio. Cuando todo pasó, Aidan le ofreció un pañuelo de tela, suave, con las iniciales EB bordadas en hilo azul. «Gracias», susurró limpiándose con vergüenza. Aidan la observó con paciencia. «Has bebido demasiado. Déjame llevarte a tu habitación». Ella abrió los ojos de golpe, la alarma encendiéndose en su mente. «¿Te aprovecharás de que estoy borracha?», preguntó, con una mezcla de temor y acusación. Aidan la miró, su expresión una mezcla de confusión y diversión. «No, por supuesto que no», sacudió la cabeza casi ofendido. «Pero no puedes estar aquí en este estado». Ella intentó mantenerse firme, pero sus piernas cedieron. La realidad giró peligrosamente a su alrededor, y antes de que pudiera desplomarse, Aidan la atrapó de nuevo. Esta vez, sin pensarlo dos veces, la levantó en brazos, uno bajo sus rodillas, otro en su espalda. Ella se tensó al instante. La falda que llevaba no ayudaba a la situación. «¿A dónde me llevas?», preguntó,
Su voz apenas un susurro pastoso. «A tu cuarto». «No». Su pánico creció de inmediato. «Mis padres no me pueden ver así». Aidan no se detuvo. «Tranquila. No te van a ver». Su tono era bajo, calmado, casi hipnótico. «Solo cierra los ojos por un momento. Por favor». Ella sintió que sus fuerzas la abandonaban. Obedeció sin dudar. Rodeó con sus brazos el cuello de Aidan, apoyando su cabeza en su hombro, dejándose llevar por la seguridad que él le transmitía en ese instante de vulnerabilidad.